Pensemos por un momento en el apogeo de los imperios ibéricos. La clave de su poder eran unos barcos gigantescos, verdaderos colosos de madera que conectaban el mundo. Eran, sin duda, las máquinas más complejas de su tiempo, la tecnología punta que sostenía todo un sistema global. Pero, a ver, ¿quién estaba detrás de estas maravillas? ¿Quién las diseñaba? ¿Era un simple artesano que seguía la tradición casi a ciegas? ¿O se necesitaba un tipo de profesional totalmente nuevo para crear algo tan complejo? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Y la respuesta la encontramos en la mente de un hombre extraordinario, João Baptista Labaña. Él fue una de las figuras intelectuales más importantes de la península ibérica justo en esa transición entre el siglo XVI y el XVII. Y para que nos hagamos una idea de quién era Labaña, no era un simple constructor para nada. Su carrera es impresionante, un verdadero polímata. Fue cosmógrafo, ingeniero, matemático, historiador, de todo. Llegó a servir a 4 monarcas y fue maestro de gigantes como Cervantes y Lope de Vega. O sea, estamos hablando de alguien que acumuló los cargos más prestigiosos en el mundo de la ciencia y la técnica de su época. Para entender la revolución que propuso Labaña, primero hay que ver el problema que él veía. Antes de sus ideas, la construcción de barcos era un oficio que se aprendía de memoria, lo que él llamaba una práctica tosca. El conocimiento pasaba de maestros a aprendices, pero muchas veces, en el camino, se iba perdiendo. Labaña era muy crítico con el artesano que solo se basaba en la experiencia. Decía que sin una base teórica, el constructor procederá a ciegas. O sea, claro que podía construir un barco, pero si le preguntaban por qué una viga tenía esa forma o esa curvatura, no sabía qué responder. No podía dar una razón lógica de su propio trabajo. Pero ojo, que Labaña también veía el peligro en el otro extremo. El académico puro, el teórico, que nunca en su vida ha tocado un martillo, produce ideas que, la más de las veces, son fantasías. Sus diseños podían ser muy bonitos en el papel, pero en el mundo real, en el agua, serían imposibles de construir, o peor, se hundirían al primer viaje. Y aquí es donde llega la genialidad de Labaña. Justo en medio de esos dos extremos, él propone una solución revolucionaria. Una visión de un nuevo tipo de profesional, un verdadero arquitecto que es capaz de unir de forma magistral esos dos mundos, la teoría y la práctica. Para él, la arquitectura, y sí, con mayúscula, era la princesa de las artes. ¿Y de dónde nacía? Pues de la unión de dos pilares. Por un lado, la fábrica, que es la construcción, el trabajo manual, el saber hacer. Y por el otro, el discurso, que es la teoría, la ciencia, el porqué de las cosas. Esta tabla lo resume perfectamente. La fábrica, la práctica, se perfecciona con el uso, con la experiencia. El discurso, la teoría, es lo que permite explicar y demostrar por qué cada pieza está ahí. Como ya vimos, separados, uno es ciego y el otro es pura fantasía. Juntos, crean algo poderoso, la verdadera maestría. Bueno, entonces, ¿qué necesitaba este nuevo arquitecto para poder construir ese puente entre la práctica y la teoría? Labaña fue súper claro en esto. Necesitaba un cimiento sólido, una base de ciencias exactas. Y estas eran sus herramientas, las que no eran negociables. Primero, la aritmética, fundamental para calcular costos y proporciones. Segundo, la geometría, la reina de todas, para diseñar y medir cada parte del barco. La mecánica, para poder construir las grúas y todo lo necesario en el astillero. La astronomía, que no era para leer horóscopos, sino para saber los mejores momentos para cortar la madera o botar el barco al mar. Y claro, el dibujo y la perspectiva, para poder plasmar las ideas en un plano antes de empezar. Y Labaña no se andaba con rodeos, Su sentencia era súper directa. Un arte que no estuviera basado en estas ciencias era, en sus propias palabras, vil y de poco precio. Para él, el valor, la nobleza de un arte no venía de la tradición, sino del conocimiento científico que lo respaldaba. Pero la parte técnica no era suficiente. El arquitecto ideal de Labaña también tenía que ser una persona completa. Necesitaba un ingenio agudo para resolver problemas sobre la marcha, un juicio maduro que solo da la experiencia, prudencia en sus decisiones y algo crucial, una formación humanística para poder comunicarse bien y dejar un legado escrito para el futuro. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué esta visión fue tan importante justo en ese momento? Bueno, la verdad es que no surgió de la nada. Respondió a una necesidad urgente de su tiempo y dejó una huella que, de hecho, llega hasta nuestros días. Pensemos en esto. Los imperios español y portugués estaban en una competencia naval brutal. Ya no podían darse el lujo de construir barcos basados en la intuición. Necesitaban flotas enteras que fueran estandarizadas, eficientes, fiables.
La visión de Labaña de un arquitecto con formación científica era en realidad una respuesta a una necesidad estratégica, una necesidad de Estado. Al exigir esta fusión de teoría y práctica, Labaña se convierte básicamente en el precursor del ingeniero naval moderno. Su libro primero de la arquitectura naval fue un texto fundacional, el que sentó las bases para elevar la construcción de barcos de un simple oficio a una verdadera ciencia. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que resuena mucho hoy en día. En nuestra era, un mundo de hiperespecialización donde cada quien sabe muchísimo sobre un tema muy, muy pequeño, ¿todavía hay espacio para el ideal de Labaña? ¿Es posible encontrar hoy a ese arquitecto universal que domina tanto la teoría como la práctica en su totalidad? Bueno, la pregunta queda abierta.